Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en el desarrollo del lenguaje. Un viaje increíble, ¿verdad? Desde antes de nacer hasta la adolescencia. Tenemos aquí unos apuntes de psicología del desarrollo que nos van a servir de guía. Queremos entender, bueno, cómo aprendemos algo tan complejo como el lenguaje, ¿no? Con sus símbolos, sonidos, reglas. Veremos las ideas clave, los conceptos y, pues, algunos ejemplos para que quede más claro. Cómo se pasa del balbuceo a una conversación profunda. Pues venga, vamos allá. Es que es un proceso alucinante. Se mezcla la biología, lo que pensamos, el entorno, todo a la vez. Si te parece, empezamos por definir qué es lenguaje y esas bases, digamos, más biológicas. Perfecto. Lenguaje. Pues eso, símbolos, sonidos, gestos, todo combinado para comunicarnos. ¿Y qué pasa en el cerebro? ¿Dónde está la base de todo esto? Pues mira, sobre todo en el cerebro. Hay zonas muy importantes como el área de Broca, que nos ayuda a hablar, y la de Wernicke, que es más para entender. Normalmente están en el hemisferio izquierdo. Ah, claro. Y si hay lesiones ahí, pues surgen problemas serios, las afasias, disfasias y bueno, hay otros trastornos también, algunos que vienen de antes de nacer, como dificultades con sonidos, problemas por la forma de la boca o temas motores. Entendido. O sea que la biología es fundamental. Y para dominar el lenguaje, ¿qué necesitamos saber? Has mencionado la psicolingüística. Habla de 5 áreas, ¿no? Eso es, 5 conocimientos clave. A ver, la fonología, que es saber distinguir y hacer los sonidos. Luego la morfología, cómo se forman las palabras. Vale. La semántica, que es el significado, ¿sabes? Desde palabras sueltas como gato hasta cositas como la S del plural. La sintaxis, que es el orden, cómo juntamos las palabras para que tenga sentido. Y por último, la pragmática. La pragmática. Esa suena interesante. Es como el saber usar el lenguaje en cada situación, ¿no? Exacto. No es solo saber gramática, es entender qué decir, cómo decirlo, cuándo, según con quién hables, dónde estés. Es la parte más social, digamos. Y cómo interactúan todas, claro. Ahí está lo fascinante, sí. Vale. Y ahora, la gran pregunta. ¿Cómo es posible que los niños aprendan todo esto tan rápido? Porque parece magia. Hay teorías distintas sobre esto, ¿verdad? Sí, es el gran debate. Tenemos, digamos, 3 enfoques. Por un lado, la teoría del aprendizaje. Skinner, Bandura. Ellos decían que aprendemos por imitación y porque nos refuerzan, nos premian. Como cuando un niño dice agua y le dan agua. Claro. Pero esta teoría se queda un poco corta. No explica bien cómo aprendemos la gramática compleja, frases que nunca hemos oído, o por qué los niños son tan creativos con el lenguaje. Además, los padres no suelen corregir la gramática tanto como si lo que dice el niño es verdad o no. Ya. Y entonces, como respuesta, surgió la teoría nativista, la de Chomsky. Que es casi lo contrario. Efectivamente, Chomsky propuso que nacemos ya preparados, como con un chip para el lenguaje. Lo llamó dispositivo de adquisición del lenguaje, el DAL, que tendríamos una especie de gramática universal en la cabeza desde el principio. Suena potente. Y hay cosas que lo apoyan, ¿eh? Que el cerebro se especializa muy pronto para el lenguaje o que niños con otras dificultades a veces tienen una sintaxis sorprendentemente buena. Pero, ¿cómo funciona exactamente ese chip? Y parece que deja un poco de lado el ambiente, ¿no? La interacción. Esas son las críticas, sí. Y por eso surge la teoría interaccionista, que hoy es la que tiene más peso. Dice que sí, hay una base biológica, un cerebro preparado, pero que el aprendizaje ocurre gracias a la interacción con los demás, en un entorno social. O sea, una mezcla. Una mezcla. El niño no es pasivo, busca comunicarse. Y los adultos ayudamos. ¿Cómo? Pues adaptando nuestra forma de hablar, usando frases más cortas, más sencillas, lo que se llama habla dirigida al niño. Entiendo. Ni solo naturaleza, ni solo crianza, sino las dos cosas bailando juntas. Y este baile sigue como unas etapas, ¿no? Desde que son bebés. Eso es. Hay fases bastante claras. Primero, el periodo prelingüístico, más o menos hasta el año. Aún no hay palabras, pero ya reaccionan a la voz, hacen ruiditos, arrullos. Luego, el balbuceo. Ya están jugando con los sonidos y empiezan a pillar lo de los turnos para hablar, usan gestos. Y entienden mucho antes de hablar, ¿verdad? Muchísimo antes. La comprensión, el lenguaje receptivo, va por delante. Luego, sobre el año, llega la primera palabra.
Entramos en el periodo de la holofrase. Holofrase, o sea, una palabra que es una frase entera. Justo. Dice agua y quiere decir mamá, quiero agua. Y aquí, entre el año y los 2 años, hay una explosión léxica tremenda. Pueden aprender muchísimas palabras por semana. Usan una cosa llamada mapeo rápido. Aprenden una palabra con solo oírla unas pocas veces. Qué pasada. Y cometen errores graciosos, ¿no? Sí, los típicos. Como la sobreextensión, llamar perro a cualquier bicho de 4 patas. O al revés, la subextensión. Que coche sea solo el coche de papá. Y después de la palabra suelta, empiezan a juntar. ¿El habla telegráfica? Exacto, sobre los 18-24 meses. Combinan 2 palabras, nene agua, papá coche. Quitan las palabras pequeñas, artículos, preposiciones, se centran en lo importante. Nombres, verbos. Pero ojo, ya siguen un orden. No dicen come niño, sino niño come. Ya hay una gramática ahí. Se empieza a ver la estructura. Y en la etapa preescolar, la cosa se complica. Muchísimo. Entre los 2 años y medio y los 5 más o menos es el periodo preescolar. Las frases se hacen más largas, más complejas, empiezan a usar bien los plurales, los tiempos verbales, las preguntas tipo ¿por qué?, las negaciones, además entienden conceptos como grande, pequeño, y mejoran un montón en hacerse entender y en darse cuenta si no están entendiendo al otro. Y ya para rematar, en la niñez y la adolescencia se pule todo. Sí, en la niñez intermedia y adolescencia, desde los 6 años en adelante, el lenguaje se refina. Frases más complejas aún, como las pasivas. El vocabulario crece enormemente. Aprenden palabras abstractas en la adolescencia. Y muy importante, desarrollan la consciencia metalingüística. La conciencia metalingüística. ¿Qué es eso exactamente? Pues la capacidad de pensar sobre el propio lenguaje, de jugar con él, entender dobles sentidos, ironías, y también se adaptan mucho mejor a con quién están hablando. Madre mía, qué viaje. Entonces, resumiendo mucho, aprender a hablar es una hazaña increíble. Es el resultado de nuestra biología, que nos prepara, y de todas las interacciones que tenemos desde el minuto 1. Un camino con sus fases, pero súper dinámico. Totalmente de acuerdo. Ninguna teoría por sí sola lo explica del todo bien. La clave parece estar en esa interacción constante entre la maduración del cerebro, cómo pensamos, y el entorno social y lingüístico tan rico que normalmente nos rodea. Y claro, esto nos lleva a pensar, si la interacción social es tan importante, ¿qué pasará ahora? Con tanta comunicación digital, incluso interacciones con inteligencias artificiales desde muy pequeños, ¿cómo podría todo esto estar cambiando o quizá moldeando de otra forma esas etapas y esas reglas de uso del lenguaje que acabamos de ver? Ahí lo dejo para seguir dándole vueltas.